Bienvenidos. A continuación vamos a ver el protocolo de acción y prevención frente a COVID-19 o coronavirus por parte de Sketch Soluciones Integrales para la Industria. ¿Cuál es el objetivo de este protocolo? Establecer las medidas generales de bioseguridad para la empresa, que deben ser implementadas para disminuir el riesgo de transmisión, tanto antes, durante y después del trabajo, para todos nuestros grupos de interés, que cuáles son: clientes, proveedores, visitantes y nosotros, los empleados. En ese sentido, vamos a desarrollar una serie de parámetros a continuación. Hay unas definiciones que tenemos que tener clara para saber a qué nos enfrentamos. ¿Qué es el contacto estrecho? Es aquel contacto que se da entre dos personas o más en un espacio menor a 2 metros, en cualquier tipo de área, habitación, bodega, zona de atención al cliente, durante un tiempo mayor a 15 minutos y que en cierta medida puede llegar a generarlos un contacto con secreciones o con cualquier tipo de objeto infectado. ¿Qué es el gel hidroalcohólico desinfectante o gel antibacterial conocido en el mercado? Una solución líquida que nos garantiza un porcentaje del 60 al 95% y que permite desinfectar de manera rápida la piel. Cuando las manos no están visiblemente limpias, debemos usar únicamente jabón y agua para realizar el lavado. ¿Qué es la desinfección? Se refiere al uso de productos químicos, como lo nombramos en el video de introducción, ya sea jabón, alcohol, amonio cuaternario, hipoclorito, que sirven como desinfectantes, es decir, eliminan virus y bacterias presentes en las superficies. ¿Qué es el aislamiento? La separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se cree que están infectadas, es decir, que pueden desarrollar unos síntomas y que se aíslan. En ese sentido, eso es lo que nos permite interponer la primera barrera para no generar transmisión, que es el autocontrol. Es el control que realiza la persona a sí misma para detectar los síntomas relacionados con COVID, es decir, temperatura alta, tos seca, dificultad respiratoria, entre otras. Esta palabra es muy importante porque el autocontrol es el que nos genera esa disminución en la propagación del coronavirus. Dentro de las medidas de bioseguridad que vamos a enfatizar está el lavado de manos. Es importante tener en cuenta los pasos que vemos a nuestra derecha para poder realizar un correcto lavado de manos. Paso 0. Mojarse las manos con agua. Paso 1. Deposite en la palma de la mano la cantidad suficiente de jabón que usted considera para realizar el lavado de manos. Segundo, frótese las palmas de las manos entre sí. Tercero, frótese la palma de la mano izquierda o derecha con la mano contraria, entrelazando los dedos y viceversa. Paso número 4. Frótese las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Paso 5. Frótese el dorso de los dedos con la mano contraria, cerrando la palma de la mano y agarrándose los dedos para enfatizar el lavado en la zona de las uñas. Ahora, paso 6. Frótese con un movimiento circular o de rotación el pulgar de la mano contraria, es decir, el izquierdo con la mano derecha y el derecho con la mano izquierda. Frótese la punta de los dedos contra la palma de la mano contraria. Esto para disminuir los microorganismos y llegar hasta el fondo de la zona de las uñas. Y enjuáguese las manos con agua. Paso 8. Noveno, séquese con una toalla desechable. Este paso es importante. Al secarnos con la toalla estamos eliminando toda humedad y en ese sentido todo hábito, todo posible contagio por tener humedad en las manos. Paso 10. Sírvase de la toalla para cerrar el grifo en el caso de que no sea lavamanos de pedal. Y paso 11. Sus manos ya son seguras para elaborar cualquier actividad. Este mismo protocolo, estos mismos pasos los debemos seguir cuando tenemos gel antibacterial. Las otras medidas de seguridad, ¿cuáles son? Distanciamiento físico. Como les decía, tenemos que garantizar un distanciamiento de al menos 1.5 o 2 metros con las demás personas, tanto compañeros de trabajo, clientes, proveedores, evitando el contacto directo.
y mucho menos realizando ingesta de alimentos cuando están pues a menos de 1,5 metros o 2 metros de distancia. La tercera medida de bioseguridad, elementos de protección personal, nuestro tapabocas. Esto es muy importante, es de uso obligatorio. Es decir, la empresa nos hará entrega y nos hará el recambio cuando sea necesario y solamente debe ser de uso personal. Asimismo, se debe garantizar su mantenimiento en el caso de que sea un EPP pues, con mayor vida útil a un día, o su desecho cuando sea, o hablemos de un tapabocas desechable. Nuestra cuarta medida de bioseguridad, el protocolo de limpieza y desinfección. Lo primero que debemos garantizar es la frecuencia de limpieza y desinfección de las superficies, es decir, cuando lleguemos durante nuestro turno de trabajo y al salir debemos garantizar una desinfección de nuestro lugar de trabajo o de aquellas zonas que generan más aglomeración de personal o más circulación. En ese sentido debemos usar soluciones como alcohol al 70%, amonio cuaternario al 10% o en su defecto hipoclorito al 2 o al 5%. Segundo, debe emplear un paño húmedo. Debe garantizar que ese paño se usa solamente para esa actividad y que es descontaminado al finalizar la actividad de limpieza. Tercero, debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son manipuladas por la mayor parte del personal, sobre todo por visitantes o clientes, como lo son manijas, pasamanos, interruptores, baños, llaves de agua, las llaves de apertura o cierre, escritorios, teléfonos, todo tipo de herramienta que pueda generar una doble manipulación entre personas. Asimismo, se debe aumentar la frecuencia de los del lavado de los lavamanos, de los baños en general, para evitar una contaminación cruzada. Quinta medida de bioseguridad, la manipulación de insumos y productos. Es decir, siempre que nos llegue o digamos que se reciba cualquier producto o cualquier insumo necesario para la operación de la empresa, se debe observar el correcto uso y desinfección a la hora de entrega de la mercancía, si la persona que va a realizar la entrega tiene el protocolo de desinfección o si lo debemos hacer nosotros mismos. Después de recibir la mercancía se debe desinfectar igualmente, así lo realicen a la hora de ingreso. Ya cuando esté dentro de la empresa se debe desinfectar nuevamente con alcohol al 70 o al 80%. Después de esto se debe garantizar claramente que esa desinfección llegue hasta los últimos espacios de la mercancía o insumo a recibir, para reducir el riesgo de contagio pues, por superficies. Después de la disposición, realizar el correspondiente lavado de manos, siempre evitando que haya una contaminación cruzada. Sexta medida de bioseguridad, el manejo de residuos. Se debe informar a la población, es decir, a todos los trabajos, las medidas correctas para la correcta separación de residuos. Esto es muy importante, porque debido a esa contaminación cruzada también nos puede llegar a generar un contacto directo con los residuos contaminados. Ubicar contenedores y bolsas suficientes, selladas, que tengan tapa, para generar pues la recolección de todos los residuos que tienen que ver con el manejo del coronavirus, es decir, tapabocas, guantes, caretas, entre otros, que pueden estar en contacto pues con todas las superficies. ¿Por qué se debe realizar la separación de residuos? Es importante que marquen la bolsa en la que van a disponer aquellos residuos provenientes del manejo del coronavirus, es decir, lo que decíamos anteriormente, tapabocas, guantes y demás, deben ir a una bolsa aparte y debe ir con doble bolsa para garantizar que cuando nosotros hacemos la disposición, otra persona no vaya a realizar la apertura de los mismos y no se genere un nuevo foco de contaminación. Esta recolección o disposición de residuos debe ser frecuente. Entonces, en la medida que vayamos reuniendo cualquier tipo de bolsa, se debe retirar inmediatamente. Los residuos resultantes de la prevención y contención del virus deben ser almacenados en una caneca previamente rotulada y con doble bolsa negra, como les decía anteriormente. La caneca de color preferiblemente roja, o si no marcada pues con residuos de contención de virus COVID-19. Para la prevención y manejo de situaciones de riesgo de contagio,
La primera medida que debo implementar como empresa es la vigilancia de la salud de los trabajadores. Entonces nosotros como empleados debemos realizar un autorreporte. ¿Qué quiere decir esto? Es una serie de preguntas, contestar una serie de preguntas al ingreso a la empresa. ¿Qué tipo de preguntas? Presento tos, presento fiebre, presento dificultad respiratoria, entre otras, que nos van a ayudar a que pues se disminuya el riesgo de exposición de los demás trabajadores, por supuesto. El sistema de verificación. ¿Cómo podemos verificar esto entonces? La empresa determinará si establece medición de temperatura digital o manual, o en su defecto el trabajador debe realizar su medición de temperatura antes de salir de casa. Eso lo va a determinar la empresa y se los comunicará. Capacitación. Capacitación es toda esta serie de cosas que venimos tratando en estas presentaciones para que ustedes sepan cómo se debe manejar el coronavirus y qué es lo que debemos aplicar en nuestro lugar de trabajo, así como en nuestra casa. Segundo, trabajo remoto o trabajo a distancia. Entonces, aquellas personas administrativas que realmente puedan hacer un trabajo desde casa, pues la empresa determinará si las envía trabajo a casa o no. Todo depende de la situación de la empresa y del manejo que le den a la situación. Tercero, trabajo en la empresa. Entonces, en cuanto a recepción de vehículos, ya lo vamos a ver ahí posteriormente. ¿Qué medidas de seguridad vamos a tener en cuenta para la recepción de vehículos o para la venta de repuestos al mostrador? Bueno, para el trabajo en la empresa, en la recepción de vehículos, cuando ingresa el vehículo, ¿qué es lo que debemos hacer entonces? Se desinfecta en la entrada con hipoclorito de sodio al 2% y el vehículo es conducido por su propietario, el cual ubica el carro en el lugar donde se va a realizar el trabajo. Asegurar el cliente. El cliente se baja de su vehículo y igualmente se realiza un proceso de desinfección. ¿Con qué? Con los splash definidos con solución de alcohol o con solución de hipoclorito y posteriormente pues la aplicación de gel o lavado de manos. Limpieza de piezas. Dado que el carro es susceptible a contaminación, se debe limpiar en la zona, intervenir con agua o jabón o hipoclorito al 2%. Para la realización del trabajo, es importante que se evite el menor contacto con piezas contaminadas o con el cliente, teniendo en cuenta las normas de seguridad previamente definidas, como lo nombramos anteriormente, la descontaminación o con agua con jabón o con hipoclorito de sodio. La realización de la factura. El operario informa que pues, el vehículo ya está listo y el cliente se acerca a recibir su factura. Igualmente, evitar cualquier contacto con esferos y demás. Entrega del trabajo. El cliente enciende el carro para realizar las pruebas pertinentes y retira el vehículo siendo entregado el trabajo a satisfacción. Siempre verifiquen que no se genere un contacto directo con cualquier objeto que puede llegar a generar pues, una infección masiva. Es decir, partes susceptibles como compartir el esfero, generar o compartir o pasar de mano en mano hojas. Los repuestos. Si yo lo estoy manipulando y yo lo desinfecté y yo considero que mis medidas de desinfección fueron óptimas, debo mantener esa pieza en mi poder. No debo estar pasándola de mano en mano porque pues retorna y puede retornar infectada. La venta de repuestos al mostrador. Bueno, la solicitud de la pieza la hace el cliente, ya sea por teléfono o en físico. Nos aseguramos de que la persona esté a más de 2 metros del mostrador, siempre. Esa zona va a estar marcadita para que ellos no reduzcan ese distanciamiento. Asegurar al cliente. El cliente se ubica en las separaciones marcadas sobre el mostrador o sobre el piso, esperando la pieza. La limpieza de la pieza. Es importante que el repuesto se entregue sellado y previamente desinfectado, ubicándolo sobre una superficie limpia y lisa para que no se realice contaminación cruzada. Asegúrense de que si existen lugares difíciles a los que pueda llegar el líquido, pues se realice como una aspersión del mismo líquido, o sea que el splash sea lo suficientemente eficaz para realizar la aspersión del líquido. Realizar la factura. Entonces, después de que ya se recibe la pieza y se recibe desinfectada, se realiza la factura informando el precio y el cliente informa su medio de pago.
De acuerdo al medio de pago, pues se tienen las medidas necesarias, ¿no? Es decir, en el lugar en donde yo haga el intercambio debe existir gel para asegurar que tanto el cliente como yo me estoy desinfectando. Entrega el repuesto, el cliente retira la pieza de la factura, evitando contacto, y se recuerda desinfectar con alcohol o con alguna sustancia cuando éste llegue a casa. Dentro de las medidas de prevención y manejo de situaciones de riesgo de contagio, el cuarto punto nos habla de las alternativas de organización laboral, es decir, todos los nuevos horarios que se van a manejar tanto para ingreso, descanso y salida. El ingreso se va a desarrollar entre las 10 a.m. y las 12 a.m. El descanso será de 15 minutos de manera individual y la salida será de manera individual desde las 6 p.m. hasta las 8 p.m., siempre garantizando el distanciamiento social, la no aglomeración de personas y empleados y en general el distanciamiento. La quinta nos habla de la interacción en tiempos de alimentación. Ese es un punto fundamental, ya que en estos espacios no vamos a garantizar el uso de tapabocas porque no lo tenemos que retirar. Igualmente tenemos que garantizar el lavado de manos. Entonces, el tiempo de almuerzo será de 1 hora, la cual se debe tomar de manera individual. El establecimiento de turnos y horarios flexibles de descanso y almuerzo para garantizar la distancia mínima entre personas, es decir, lo ideal es que si el espacio de almuerzo o el que está destinado para consumir alimentos es pequeño, pues yo garantice que al menos 1 o 2 personas van a estar en esa área, garantizando que esté de 1,5 metros a 2 metros de distancia. Si se usa horno o estufa, se dispondrá de pañitos o alcohol para realizar la desinfección antes y después de usarlo. En la zona de alimentación se debe dejar todos los implementos y las mesas limpias, es decir, tratar de realizar la desinfección antes y después de sentarme. Antes de tomar los alimentos debemos, primero, lavar las manos con agua y con jabón, secárnoslas, retirar el tapabocas, lavar nuevamente las manos con agua y con jabón o, en su defecto, utilizar gel antibacterial para el retiro, ¿sí? Después de esto, pues garantizar que tengo las manos limpias para realizar pues el protocolo en cuanto a la alimentación y utilizar de nuevo el tapabocas para retomar las labores. No se pueden compartir utensilios de comida entre personas. Tratar en lo máximo de no pasar de mano en mano cualquier elemento. La sexta medida se refiere a las medidas de carácter locativo, es decir, debemos disponer de suministros como jabón, agua o gel antibacterial en las áreas de descanso administrativas o ingreso al establecimiento. También tenemos que disponer de un lugar para realizar todo lo que tiene que ver con el distanciamiento social. Contamos con equipos de emergencias y botiquines de elementos como tapabocas, guantes de látex o nitrilo y demás elementos para ser suministrados a los trabajadores de ser necesario. Lo que les decía anteriormente, en el caso de manejar una emergencia, pues se debe tener a la mano un kit de respuesta frente a emergencia. Se debe disponer de canecas con tapa o bolsas completamente selladas para la disposición final de los elementos de bioseguridad, es decir, tapabocas, guantes, monogafas, entre otros. Se debe garantizar un espacio en donde los trabajadores guarden sus elementos personales, separados de la ropa de trabajo, siempre para evitar la contaminación cruzada, y siempre garantizar el frecuente lavado tanto de la dotación o uniforme de la empresa como de la ropa que traemos a diario de manera diaria. Se garantiza, una vez terminadas las labores, que los trabajadores deben retirar y disponer en un lugar destinado para ellos los elementos de protección personal para COVID-19. La séptima medida nos dice que las herramientas de trabajo y de dotación se deben dejar en su sitio de trabajo completamente desinfectados. Siempre realizar la desinfección diaria o frecuente en el caso de realizar postura y retiro. Conservar el orden y aseo en todo establecimiento, esto es clave para mantener las superficies libres de contaminantes. Cambiarse de uno en uno en el cuarto de cambio si llegase a presentarse, o
ver la manera de que se establezca el distanciamiento social, retirarse el overol, desinfectarlo y guardarlo doblado en la bolsa que mencionamos anteriormente de separación de ropa de trabajo de la casa. Siempre tratar de lavar frecuentemente tanto dotación como ropa de civil. Desinfectar las manos. Es muy importante que se desinfecte tanto antes y después de realizar todos estos procedimientos. Y pues ponerse la ropa diario completamente limpia, garantizando que se realice un lavado, como lo decía anteriormente, diario, es decir, una sola postura. En cuanto a prevención y manejo de las situaciones de riesgo, también tenemos la interacción con los proveedores. En este sentido es importante que se respete el protocolo de manipulación de insumos y productos, lo que nombrábamos en cuanto a desinfección de las materias primas, de insumos, de repuestos, de todo tipo de elemento que está ingresando a la empresa. Garantizar nuevamente el distanciamiento social con clientes y proveedores. Dada la naturaleza del negocio, la entrega de la mercancía se hace en el transcurso de la jornada, ya que es poca la afluencia de estos. Si el pago debe ser en efectivo, recomendar tener el monto exacto y evitar cualquier tipo de firma o traspaso de papel. En ese sentido, use el gel antibacterial antes de recibir el pago y después de haberlo recibido. Desplazamiento desde y hacia el lugar de trabajo. Bueno, esto es muy importante para poder garantizar que a nuestra empresa no llegue el coronavirus. Por eso es importante escoger una hora con menos afluencia en los sistemas de transporte. También pensar si es necesario realmente usar el medio de transporte masivo o me puedo movilizar en otro tipo de transporte como la bicicleta. Asimismo realizar la desinfección de los elementos que voy a usar durante el viaje. Utilizar protector respiratorio de uso obligatorio. Utilizar algún protector para rostro o vista, esto es opcional. Mantener una distancia mínima de 1.5 o 2 metros, que era lo que hablábamos sobre el distanciamiento social. Tener gel antibacterial o alcohol que me pueda servir para aplicar o desinfectar cualquier tipo de superficie de los elementos con los cuales tengo contacto. ¿Cuáles? Llaves, celular, esferos, dinero, para evitar cualquier tipo de contaminación cruzada. Se debe evitar tocarse el rostro o estornudar sin ningún tipo de protección. Siempre que vayan a estornudar o toser, entonces con el tapabocas puesto y al interior del codo. El COVID es un riesgo biológico que, como les decía, si llegase a llegar a nuestra empresa puede desencadenar en el no funcionamiento de la misma. Pero es que nos tenemos que cuidar tanto con las medidas preventivas. Las recomendaciones al salir de la vivienda: deben garantizar que tienen el tapabocas puesto. Deben estar atentos a las indicaciones de la autoridad local sobre las restricciones de movilidad. Es decir, ya sabemos que a nivel Bogotá se están manejando restricciones por UPZ de acuerdo a las localidades afectadas. Es importante tener esta información y generar el reporte en la aplicación Corona App. Se debe diligenciar el formato de condiciones de salud, es decir, lo que nombrábamos anteriormente, la encuesta de ingreso, en donde vamos a diligenciar todo lo que tiene que ver con los síntomas o cómo ingresamos o en qué estado ingresamos a la empresa. Actualizar su estado de salud en la aplicación Corona App y visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar aglomeraciones. Es decir, si usted debe asistir al supermercado y generar distintas compras, debe garantizar que se realice desinfección de todos estos elementos, así como de sus manos al ingresar a su vivienda. Recomendaciones al entrar a la vivienda. Bueno, se debe retirar los zapatos a la entrada y lavar la suela con agua y con jabón o aplicar cualquier desinfectante. Dejarlo siempre en la entrada o afuera de lo que puede tener contacto con las demás personas de su familia. Lavar las manos de acuerdo a los protocolos del ministerio, que fue lo que explicamos anteriormente. Evitar saludar con besos o abrazos o cualquier tipo de contacto. Siempre conserve la distancia, siempre que sea necesario. No sabemos si lo portamos o los demás lo están portando dentro de nuestra casa.
Antes de tener contacto con los miembros de la familia, cámbiese de ropa, siempre. No sirve la desinfección únicamente ya en este medio, o sea, es decir, en la ropa tanto de dotación como de civil, necesitamos realizar un lavado de ropa con agua y con jabón. Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales. Siempre se debe garantizar lo que les decía, la separación en una bolsa y su lavado con una sola puesta. La ropa debe lavarse en la lavadora con más de 60 grados centígrados y a mano, pues garantizar que de pronto se haga uso de agua tibia o caliente para, pues digamos que eliminar el coronavirus por completo o cualquier microorganismo. Debe bañarse las manos con abundante agua y jabón mínimo durante 1 minuto, desinfectar con alcohol o lavar con agua y jabón todos los elementos que han sido manipulados al exterior. Es decir, si yo vengo con el celular y sé que lo manipulé en la calle, debo garantizar que al entrar le estoy haciendo una desinfección o con la solución o con agua y con jabón. No quiere decir que lo sumerjamos, pero con un pañito húmedo realizamos la desinfección. Mantener la casa ventilada y limpiar y desinfectar áreas o superficies o objetos. Eso es muy importante. Que tengamos la casa ventilada y desinfectada es lo que nos puede asegurar que no se almacene en ningún tipo de espacio el coronavirus. Y si alguna persona con síntomas de gripa existe en la casa, debo garantizar el uso de tapabocas obligatorio y garantizar el distanciamiento, no compartir ningún tipo de elemento y siempre usar el aislamiento obligatorio. ¿Cómo convivir con una persona de alto riesgo? ¿Cuáles son estas personas? Todas aquellas personas mayores de 60 años o con enfermedades preexistentes. ¿Cuáles son las enfermedades preexistentes? Ya las nombramos anteriormente. Cardiopatías, enfermedades pulmonares crónicas, todo lo que tiene que ver con enfermedades de inmunosupresión. También todas aquellas que sufren de tiroides o en su defecto de hipertensión o cualquier variación a nivel pues, de la tensión, de la tiroides, de la respiración y pulmonares, así como cardiopatías. Debe conservar la distancia con estas personas en particular. Use tapabocas. Desinfecte todo aquello que tenga mayor manipulación con frecuencia diaria, desde objetos hasta alimentos, ¿sí? Y tanto la persona que tiene enfermedades preexistentes como ustedes deben cuidarse, vuelvo y repito, como si tuvieran el coronavirus, aún mayor con estas personas porque no queremos llegar a verlas afectadas por nuestras irresponsabilidades. Aíslese para evitar el contagio. Evalúe la posibilidad de no compartir ningún objeto ni espacio vulnerable como comedor, sala, baño o cuarto. Para el manejo de situaciones de riesgo por parte del empleador se debe garantizar ciertas medidas preventivas para evitar que todo el personal de la empresa se vea afectado. Entonces, se deben identificar posibles contactos al interior de la empresa e informar oportunamente acerca de esos contactos en caso de que tengamos un caso positivo para COVID-19 a las entidades estatales, es decir, autoridades de salud competentes. Se debe coordinar con la EPS para que realicen apoyo al seguimiento en la prevención, detección y seguimiento al estado de salud de los trabajadores. Es decir, la persona que en este caso nos llegue a dar positivo debe tener continuo seguimiento por parte de la EPS para así determinar que se está haciendo un buen manejo del caso. Si estás en casa con síntomas, no asistas a trabajar, se te debe comunicar con la empresa y se debe actualizar por parte tuya el estado en la aplicación Corona App. Aíslate y llama a la EPS o al 123 o al 192. ¿Cómo se realizará el monitoreo de los síntomas de contagio por COVID-19 entre los trabajadores? Entonces, en ese sentido, lo más importante es difundir la información por medio de capacitaciones. Es decir, si ustedes ven, entre ustedes mismos, ven que otra persona está incumpliendo con esto, por favor háganselo saber y háganle saber que está poniendo en riesgo toda la empresa, todos los funcionarios. En este sentido hay miles de capacitaciones virtuales y demás que pueden aplicar, así como esta, en donde recalcamos la importancia de las medidas de prevención como distanciamiento físico, correcto lavado de manos,
cubrimiento de nariz y boca con el codo al toser, que es la etiqueta respiratoria, el uso adecuado de los elementos de protección personal, todo lo que tiene que ver con los síntomas, fiebre, tos seca, dificultad para respirar, y todas estas medidas preventivas se deben tener en cuenta, y si es posible la capacitación, pues que no sea en un grupo mayor a 5 personas. La prevención de contagio, bueno, lo primero que debemos hacer es cumplir y verificar. ¿Qué quiere decir esto? El protocolo aplica para todos, o sea, es decir, es una medida que la empresa está tomando para todas las empresas que tienen contacto pues con ella misma, es decir, clientes, proveedores, visitantes y empleados, y todos deben asumir cada una de las responsabilidades que en el protocolo se especifican. Registrar. En esa medida es muy importante, como les decía anteriormente, que tengan memoria de todos los sitios y de las personas con las que tienen contacto estrecho. ¿Esto para qué? Pues para realizar un monitoreo en caso tal de que se llegue a presentar un caso, no por ustedes, también puede ser por los que ingresaron y que en cierta medida les pueden haber llevado el virus. Las medidas de higiene para la entrada. Es importante que recalquen eso. El lavado de manos, la restricción de entrada personal no necesario, es decir, que esté el mínimo de personal necesario para el funcionamiento de la empresa. Y las comunicaciones, pues tener claro a qué líneas se deben comunicar en caso de que existan sospechas, es decir, que alguien desarrolle los síntomas, y ustedes se pueden comunicar perfectamente al 123 o al 192 o a la EPS en su defecto para que les dé los lineamientos a seguir en caso de prevención de contagio. ¿Qué pasos debemos seguir en caso de presentar una persona con síntomas compatibles con COVID-19 dentro de la empresa o cercana? Debemos comunicar a su jefe inmediato o a las entidades necesarias para verificar pues su estado de salud, y que vía telefónica nos dé los lineamientos a seguir. También se debe verificar que está usando tapabocas y las barreras necesarias para evitar que yo me contagie o que otros se contagien, y ubicarlo en una zona de aislamiento previamente identificada. Conforme a los protocolos establecidos por las autoridades, se deberá informar si ha viajado a zonas consideradas como focos o, lo que decíamos anteriormente, las personas en contacto estrecho con el mismo. Se debe reportar el caso a la EPS y a la Secretaría de Salud para que ellos evalúen su estado de salud y así determinen si se considera como caso leve, grave o moderado, y asimismo darle atención médica. Si el trabajador se encuentra en su casa y presenta síntomas, es importante que se contacte inmediatamente telefónicamente tanto con su jefe como la EPS o la Secretaría de Salud para que ellos les den o les aclaren los lineamientos a seguir. También se debe realizar una lista con las personas en las que estuvo en contacto estrecho por los últimos 14 días. Ese grupo de personas deberán reportar el cambio en su condición en la aplicación Corona App. Se deben limpiar y desinfectar con alcohol al 70% de manera frecuente todas las superficies, paredes, puertas, ventanas o todo lo que tuvo contacto constante y directo, como computadores también, teclados, mouse y demás, con la persona que está reportando la situación. Las áreas como pisos, cocinas, cafeterías y demás se deben lavar con un detergente común para desinfección. El personal de limpieza utilizará el equipo de protección individual adecuado, es decir, si usted va a proceder a hacer un proceso de limpieza de cualquier área, debe identificar cuáles son los elementos de protección adecuados para que usted realice la desinfección y no genere ninguna salpicadura a ninguna parte descubierta de su cuerpo. Se debe garantizar que el personal pueda realizar el lavado de manos por lo menos 6 veces al día y que se cuente con los insumos de agua limpia, jabón y toallas. También, como decíamos anteriormente, estos casos sospechosos se deben notificar a todos los entes que tienen que ver con el estado de salud de los trabajadores. En este caso son Secretaría de Salud, Departamental y Distrital, EPS,
y ARL. El área de atención a pacientes sospechosos de COVID es un espacio que se debe garantizar pues para todos los empleados o diferentes personas que tengan que ver con la empresa. Este espacio estará debidamente señalizado y será en el cual el personal médico que asista a la atención del caso debe tener fácil acceso para poder realizar el triage. Después del triage, que es la valoración inicial, se determinará si la persona o el trabajador debe asistir a un centro médico o los pasos a seguir. Para el transporte del trabajador a clínica periférica, se debe garantizar que el establecimiento cuenta con el equipo médico necesario y ya ha atendido otros casos de coronavirus, siguiendo las indicaciones establecidas por las autoridades de salud y en este caso por la ambulancia o la persona de salud que nos haga la asistencia primaria. Los números para asistencia en caso de sospecha en Bogotá son la línea 123 y el 192 desde el celular. Aquí anexamos todos los números pues de las distintas EPS que hay en Colombia para que todos tengan a la mano el número y las opciones que deben marcar para reportar casos de coronavirus. Es importante que tengan a la mano la línea de su EPS, puesto que en caso de emergencia debe ser lo primero que deben realizar. Bueno, en cuanto a referencias, pues como lo ven, utilizamos información internacional y también aplicación y normativa de Colombia. Nos pueden visitar en la página https://sketchsoluciones.wixsite.com/website o escribirnos al correo sketchsoluciones@gmail.com. Cualquier duda o inquietud nos la pueden dirigir a ese correo y será completamente resuelta.